veníamos hablando la semana pasada sobre los desencuentros entre Gustavo Petro y Francia Márquez, su vicepresidenta. Estábamos esperando que Francia Márquez pues hablara. Desencuentros me parece que fue tímida. Desencuentros, peleitas. Sí. La verdad es que fueron pugnas, han sido pugnas interesantes, pero estábamos escuchando justamente el 25 de julio que por fin escuchamos la voz de la vicepresidenta en medio de un encuentro de juntas por la restauración de nuestra dignidad, así se llamaba el evento, sí. Lucas, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Afrodescendientes en Cali. Ahí habló la vicepresidenta y habló duro, y por eso vamos a hablar de este tema hoy para desarrollarlo un poco con un invitado, pero hagamos un pequeño contexto de qué es lo que ha pasado entre el presidente y la vicepresidenta. Una relación, Jennifer, que pues nunca ha sido muy cercana, realmente pues desde el 7 de agosto de 2022 nunca los hemos visto muy trabajando en llave, pero que sí se ha ido enfriando y bueno, está fría, como dice usted, el viernes pasado desde Cali la vicepresidenta llegó con un discurso escrito, dijo que se había callado por mucho tiempo pero que iba a hablar. Y ahí pues dijo esta frase que pues ha sido muy reproducida, y es que se le quiere en la foto pero no en la toma de decisiones, y también dijo que había pasado de ser la heroína, de haber sido el fenómeno político en la consulta 2022 a ser una traidora. Así como en el periodo republicano nuestros ancestras y ancestros fueron útiles para participar en primera línea en la gesta independentista, pero no para obtener su libertad y participar de la naciente república. Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Se nos quiere como símbolo, pero no como un pueblo con voz. Se nos quiere obedientes, y si no obedecemos, entonces viene el castigo, la violencia política, la cancelación y la deshumanización pública. Y ahí teníamos Hugo, siga. Sí, claro, Jennifer, dijo mucho más porque el discurso fue bastante extenso. El pasado viernes aquí en la Universidad Libre de Cali manifestó la vicepresidenta Francia Márquez que ha sido víctima de deslegitimación, de sabotaje y de exclusión, y que pasó, como decía Lucas, de ser un fenómeno electoral a ser vista como una traidora. En una de las partes más duras del discurso, la vicepresidenta aseguró que fue tratada como una criminal y que le entregaron el Ministerio de la Igualdad, pero sin herramientas para cumplir con el propósito social de dicho ministerio. Al final de la intervención, Francia Márquez afirmó que fue utilizada para ganar las elecciones, que luego fue desechada por el mismo gobierno que ayudó a elegir, y entre comillas manifestó: nos quieren en la foto, pero no en la toma de decisiones. Sí. Creo que fue lo más importante. Y pues se resume en esa frase pues todo lo que dijo Francia Márquez. Pero mira, a propósito del Ministerio de la Igualdad, que ustedes saben que ella fue la primera ministra de la Igualdad porque fue un ministerio que se creó bajo este gobierno, pues también el 15 de julio, es decir, Lucas, 10 días antes de estos pronunciamientos de la vicepresidenta, el presidente Gustavo Petro habló sobre este ministerio. Claro, aquí menciona, usted sabe que este ministerio, pues primero tiene 5 viceministerios. Y es un ministerio al que se le ha criticado mucho la falta de ejecución, y cuando usted se pone a ver cuánto ha durado cada viceministro en estos viceministerios, pues es una cosa loca. Ha habido una rotación absurda. Cuando alguien iba a asumir, finalmente lo publicaba en la hoja de vida y no asumía, y justamente el presidente Gustavo Petro habla de esa oposición que hubo al interior del Ministerio de la Igualdad en el nombramiento de 2 viceministros. Lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de Igualdad. Usted me está echando los funcionarios que en Bogotá Humana demostraron a riesgo porque tuvieron que exiliarse y tuvieron que prostituirse en París, su lucha. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales del Bois de Boulogne en París. Yo estuve hablando con ellos de Marx, si quieren saber qué hacía en París, con el libro de Marx. Con el libro de Marx, y allí mismo Gustavo Petro reveló nuevas diferencias con la vicepresidenta Francia Márquez por los anteriores nombramientos. Escuchemos qué decía. El presidente que sale en las conversaciones de, ¿cómo es? Laivinistas. Entonces, usted me dice que se va y renuncia si yo pongo a Florian y a la señora Amara Tajam, que además hizo pasar una penota porque en las elecciones
ni más ni menos que con la Esperanza Gómez dijeron que se podían quedar conmigo. Y eso no es igualdad, hermano. No es igualdad, pero sin duda, Lucas, yo creo que uno de los primeros encontronazos o que nosotros pudimos ver como ciudadanos fue ese primer Consejo de Ministros televisado en donde estaba el señor Armando Benedetti recién llegado nuevamente al gabinete y donde escuchábamos justamente a la vicepresidenta muy afectada, ¿no? Oiga, me van a pasar ya 6 meses casi desde ese Consejo de Ministros que fue el primero televisado y que todavía seguimos hablando de él porque pues dejó ver muchas de las cosas que muchas veces seguramente ocurrieron a puerta cerrada, pero pues esta vez lo estábamos viendo en televisión nacional y como bien dice usted, la vicepresidenta Francia Márquez fue la primera del gabinete en alzar su voz de protesta en ese momento por la llegada al gabinete del hoy ministro del Interior Armando Benedetti. Ella se paró muy duro, habló muy duro y después de ese Consejo de Ministros, acuérdese usted, Jennifer, que el presidente Gustavo Petro les pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros. Después de ese Consejo de Ministros salieron varios y entre esos Francia Márquez dejó de ser la cabeza del Ministerio de la Igualdad y llegó pues entonces Carlos Rosero. Pero escuchemos lo que dijo ese día la vicepresidenta Francia Márquez. Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo también he sido honesta y le digo a usted de frente las cosas que no me parecen en este gobierno y las cosas que comparto en este gobierno. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno, a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Se lo digo de cara al país, tal vez esto me cueste, quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta, he sido una mujer transparente y cuando decidí juntarme con usted, también lo hice con la honestidad con lo que hoy lo miro a los ojos y con la que hoy miro a mi país y con la que hoy miro a cada comunidad y con la que miro a todos los ministros y ministras que sé, presidente, que puede ser que tenga muchos errores, pero esta gente que tiene aquí le ha acompañado a usted. Le ha acompañado usted y lo que no sabemos, Ana Cristina, es si lo va a seguir acompañando y por eso queremos hablar de ese tema. Tenemos a un invitado especial al que vamos a saludar en minutitos, Ali Bantu Ashanti. Usted nos va a contar quién es, a las personas que están conectados con nosotros a través de radio o a través de las plataformas donde nos pueden ver, pero aquí la gran pregunta es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese movimiento que ya no existe Soy Porque Somos? ¿Qué va a pasar con las personas que siguen a la señora Francia a la vicepresidenta Francia Márquez? ¿Qué va a pasar con esas personas que votaron por Petro porque ella se unió a su movimiento? Sí, déjeme hablarle del señor Ali Bantu Ashanti. Él es un abogado y exmilitante de Soy Porque Somos. Él, de hecho, fue uno de los fundadores del movimiento Soy Porque Somos. Él, fue secretario general del Partido Ecologista, es caucano, como le digo. En las elecciones de marzo del 2022, Francia Márquez lo presentó a él como uno de los candidatos para la circunscripción especial de las comunidades negras en la Cámara. Infortunadamente no pasó, pero aquí lo interesante, Jennifer y oyentes, es que el señor Ali Bantu Ashanti es que él renunció al movimiento Soy Porque Somos y él dice que no está de acuerdo en la forma en cómo el movimiento está operando actualmente. Entonces fue parte y renunció y también tiene unas críticas a la vicepresidenta. Y por eso lo saludamos, señor Ali Bantu Ashanti. Bienvenido a Mañanas Blue 1030. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles a todo el equipo de radio y a todos los oyentes, gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente como ciudadana de este país y hoy como precandidata presidencial, tengo no solo críticas a la vicepresidenta Francia Márquez, también lo tengo con
Ay, no, señora Shanti, qué pena con usted, pero lo escucho mal, déjeme a ver si logramos arreglar algo. Mientras tanto, váyase a una ventanita, a ver si usted puede lograr una mejor señal ahí. Sí, no sé, que se vaya. Ahí creo que está en una casa sentado, que busque, si me está oyendo, señora Lee, la parte de su casa donde haya mejor señal. Jennifer, uno tiene identificada la parte de la casa donde hay mejor señal y uno siempre se vaya. Yo tengo identificada donde no tengo buena señal, y ahí no me hago. Entonces, a ver si el señor Shanti puede ubicarse en la parte adecuada, pero mientras lo logramos, Sebastián, pues hay muchas preguntas. Una de ellas es lo que les estaba contando, pues qué va a pasar con las personas que han seguido durante la trayectoria a Francia Márquez en medio de esta disputa que hay con el presidente de la República. Yo creo que ellos quedan en una situación muy complicada porque ideológicamente yo no los veo en otro sitio. De lo que ellos piensan, de lo que llevan pensando hace años, creo que su espacio en la política es el pacto histórico, pero ahora son vistos como enemigos. Creo que la relación con Francia Márquez se puede reconducir, pero en este momento la veo irreconciliable. Entonces yo no sé ellos políticamente dónde se pueden expresar. Yo no veo otro movimiento pues, que sea políticamente relevante, ¿no? Pues el señor Ali Bantua Shanti ahora dice: soy precandidato presidencial por el pacto histórico. La pregunta es, con este rifirrafe constante, con esta pugna entre el presidente y la vicepresidenta, ¿sí hay cabida ahí para el movimiento que usted quiere representar, para los ideales que usted quiere mover? Sí, entonces... No, lo escucho peor. Ahí sí que no lo escuché. Peor. No lo escuché. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque... Es la señal de Colombia, ¿no? Ana Cristina. Sí, no, sobre el invitado que tenemos, sobre el señor Ali Bantua Shanti, es importante decir que él precisamente fue de las primeras personas que tuvo, digamos, discrepancias con Francia Márquez desde adentro de Soy Porque Somos. Él con ella fundó ese movimiento y empezó a hacer una serie de cuestionamientos, esos cuestionamientos, pues se lo quiero decir literalmente, la manera en que él lo planteó. Él dijo, abro comillas, tristemente Francia Márquez se ha dedicado en cada reunión, en cada escenario a excusarse de que el racismo y el patriarcado no le han permitido generar cambios y los resultados para cuándo. Entonces, y posteriormente, él renunció al movimiento de Soy Porque Somos. Entonces hay una serie de intereses políticos que son legítimos y muy importantes de comunidades históricamente excluidas, pero también hay unos encontrones adentro de esos movimientos que inclusive pues representan ahora fraccionamientos como este con el que estamos hablando, o el que representa el señor Ali Bantua Shanti. Y la pregunta, Ana Cristina, es interesante la que hace Jennifer, porque claro, son más de 800,000 votos en la consulta que logra Francia Márquez y que uno creería le sumó casi la totalidad al presidente Gustavo Petro para que fuera finalmente elegido en segunda vuelta. Es decir, que es una población significativa, especialmente concentrada en el sur del país, la que respaldaba a Francia Márquez y que ahora, digamos, nos preguntamos todos para dónde va a coger. Tiene razón Sebastián, no van a llegar a la derecha, es posible que no lleguen al centro, y en la izquierda pues no sé quién les va a abrir el espacio, porque el pacto histórico, digamos, hoy está distanciado de Francia Márquez. Entonces, en consecuencia no sabemos quiénes siguen respaldando a la hoy vicepresidenta y quiénes definitivamente se van para otro sector. Sí, eso es importante, pero mire, en este debate que usted nos mencionaba al inicio de esta conversación, Hugo, acuérdense ustedes que la vicepresidenta hablaba sobre el Ministerio de la Igualdad y ella decía, Sebastián, pues que realmente no había tenido lo suficiente apoyo ni el aparataje realmente para desarrollar un Ministerio de la Igualdad con suficiente fuerza y solidez. Nosotros le pedimos al Ministerio de la Igualdad pues varios datos para tener las cifras oficiales sobre cuál ha sido la apropiación, es decir, cuánto ha recibido este Ministerio de la Igualdad desde 2023 que fue creado hasta ahora, y les pedíamos cierta comparación con otros ministerios, y la verdad es que los datos pues son tristes. Sí, que el ministerio fue un fracaso, creo que ya lo acepta Francia Márquez y lo acepta el gobierno. La disputa es quién tiene la culpa. El gobierno dice, usted lo pidió y no hizo nada. Francia Márquez dice lo que usted menciona, es que a mí no me entregaron nada montado. Pero lo que voy a leer son datos oficiales, los que nos están viendo, que les gusta poner YouTube y les gusta vernos, lo van a ver, y si está usted en el carro, se lo voy a leer, porque estos datos yo creo que no se condicen con
pues con lo que uno espera de un gobierno. Se apropió, es decir, se le permitió al Ministerio de la Igualdad gastar en 2024, Jennifer, 1.54 billones de pesos. Es decir, tenían el derecho para inversión 2024, para diferentes programas. De eso, sí, 2025 sí. No ha terminado. Son datos oficiales del 2024. ¿Cuánto se ejecutó de esos 1.54 billones? Apenas 76.000 millones de pesos. Quiere decir que la ejecución no superó el 3.5%. Y uno se pone a ver, bueno, el 3.5% de la plata que había disponible, ¿en qué se la gastaron? Casi toda o toda en personal y adquisición de bienes, es decir, arriendos y salarios. El rubro que tenía que ser para inversión, para cerrar brechas, para, no sé, las personas trans, las personas que identificaran en lugar de vulneración, había para ellos 1.3 billones y se gastó 0.0000. Sí. En la descripción que nos da el Ministerio de la Igualdad, lo que usted nos está leyendo, Sebastián, dice Fondo para la superación de brechas de la desigualdad poblacional e inequidad, que son algunos de los programas bandera que tenía el Ministerio de la Igualdad, y realmente ver ese 0,00 ahí es muy lamentable, porque todo está invertido en gastos de personal, en adquisición de bienes y servicios, en cuota de fiscalización y auditaje y también en inversión. Son salarios. Para terminar esta historia, 2025 también tenemos datos, si los podemos leer ahí, Sebastián. Es que no me aprendí los de 2025 porque como no ha terminado el año. Bueno, pero también solamente el dato. ¿Los tiene ahí? Fondo para la superación de brechas de desigualdad otra vez está en ceros. Es decir, hasta ahora que estamos en julio 29, estamos en ceros también en ejecución realmente. Se sigue gastando en personal, en bienes, en cuota de fiscalización, etcétera. Sí, puede sonar esto duro, pero creo que con estos datos se puede afirmar. La gente que hoy está trabajando en el Ministerio de la Igualdad no está haciendo nada. Es decir, se está ganando el sueldo gratis. Y la gran pregunta, Sebastián, es si va a seguir existiendo, porque acuérdese que la Corte le dio un plazo de 2 años al gobierno para subsanar un vicio en el trámite de la creación del ministerio. Pero lo volvieron a presentar. Se volvió a presentar el proyecto, pero falta ver si se aprueba. O sea, en este momento, hasta que no se apruebe el proyecto de ley, pues el Ministerio de la Igualdad no existiría después de Oscar de junio del 2026. Seguramente el ministerio desaparece el próximo año. Y es una lástima porque se requería ese ministerio para luchar contra la desigualdad. Hoy lo sabemos, Oscar, que hoy llega el presupuesto. Pero no sé si lo van a cortar. Sí, pero digamos que, Francia Márquez tiene razón en parte y también tiene culpa y mucha culpa en otras cosas. Realmente a ella la utilizaron. Esos 800.000 votos a Petro le permitían llegar a la presidencia y ella sabía que era así. Y ella negoció esos votos. Los negoció de tal manera que se crea el Ministerio de la Igualdad para ella. Ese Ministerio de la Igualdad nació para Francia Márquez y ella desaprovechó la oportunidad de sacarle el jugo, digamos, en términos muy vulgares, sacarle el jugo al Ministerio de la Igualdad y no lo hizo. Pero lo que sí es cierto es que en estos momentos esa relación que no existe entre Francia Márquez y Gustavo Petro contribuye a que una vez más se llegue a la conclusión de que este proyecto fallido de la izquierda democrática en el poder llega a estas circunstancias porque fue producto, en el caso de alianza de Francia Márquez, de una alianza meramente electoral. Ahí ya no había una afinidad ideológica siquiera entre Francia Márquez y Gustavo Petro, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Lástima que esos 1.8 billones de pesos, que fue el presupuesto que se le aprobó por primera vez al Ministerio de la Igualdad, haya quedado desaprovechado. No, pero el fracaso, Oscar, del Ministerio de la Igualdad se veía venir desde que se anunció, porque entre otras cosas duplicaba funciones de otras dependencias del gobierno nacional, como el Departamento de Prosperidad Social y otros más. Y tal vez no se necesitaba, pero como usted bien lo asegura, se le hizo la medida de Francia Márquez dentro de los compromisos políticos por el respaldo que Márquez le dio a Petro para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Entonces, creo que las cosas desde el principio pues no salieron bien y yo creería que el ministerio va a desaparecer por la orden de la Corte. Yo oigo a Francia en el reclamo que hizo de su desahogo de hace unos días. Y yo siento lo que ella esperaba es que en el 7 de agosto del 2022 le entregaran un carro rodando y funcionando llamado Ministerio de la Igualdad, que nadie
diseñara, que ella no diseñara y lo implementara, sino ya perfecto con las políticas rodando y ella sencillamente dirigirlo, me parece se lo entregaron. Es de una irresponsabilidad. Le entregaron un carro 0 kilómetros. No. Le entregaron un carro 0 kilómetros. Nada, Oscar, no le entregaron 0 kilómetros. No le entregaron nada. El Ministerio de la Igualdad es un ministerio que le a ella para que lo estrenara pero el y para que ella hiciera lo que no es que uno estrene, Oscar, uno tiene que montar, o sea, ella le dieron eso para montarlo y montarlo. Es que estamos de acuerdo. El motor, no le dieron 0 kilómetros, no le dieron nada. Pero yo no estoy diciendo que se lo debieron dar. Yo creo que si ella lo pidió porque vio en alguna parte del mundo, leyó en algún libro que hay que tener un ministerio de la igualdad, ella tenía que diseñarlo y ponérselo overol y trabajar. Y no quiso trabajar. Ella quiso que hubiera un chofer, por eso digo yo, unos Sebastián, carros, y la vida no es así. Si era su proyecto, por eso digo yo, Sebastián, que desaprovechó. Yo sí la critico a ella en eso. Había que trabajar. Por eso digo yo, Sebastián, que ella desaprovechó esa oportunidad. Porque se requiere el Ministerio de la Igualdad. Se requiere. Se llama Ministerio de Igualdad y Equidad. Ese es el nombre completo que tiene el ministerio. Y sin embargo, se desaprovechó la oportunidad. Ahora, fue producto ese ministerio de unos acuerdos electorales. Acuerdos electorales porque no había afinidad entre Francia Márquez y Gustavo Petro. Recuerden ustedes que en la campaña se habló de muchos otros posibles vicepresidentes, hasta que se llegó a Francia por los 800.000 votos. Esa es la realidad política. Es que la política, y la doctora Francia Márquez no lo ha entendido, tiene una cara de crueldad espantosa, que es la que está viviendo ahora, cuando la tratan mal, la ignoran, todo lo demás. Y tiene una cara pragmática, que es la que ella le sacó el jugo en su momento, cuando dijo, ¿quieren que yo vaya a la campaña de Petro? Perfecto. Quiero un Ministerio de la Igualdad, quiero esto, quiero esto y quiero esto. Pero yo no banalizaría el debate ya para zanjarlo aquí, porque ya tenemos a nuestro invitado listo. Yo no creo que haya sido un capricho de la vicepresidenta. Los ministerios de la igualdad en otros países funcionan y se ha hecho. Por ejemplo, aquí me dice el ministerio, hemos atendido a 38 millones de personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos, que es una de las misiones justamente de este ministerio, y empiezan a enumerar una cantidad de eventos, ejecuciones que han hecho. Lo que pasa es que cuando uno ve el presupuesto, pues sí se queda un poco perplejo por el 0,0 que aparece en este tipo de proyectos, pero obviamente había que montar el andamiaje, montar los bienes, dónde van a funcionar, cómo van a funcionar, cuáles son las personas, las capacidades humanas y técnicas que van a tener. Lo que pasa es que se demoraron mucho tiempo, o sea, en 3 años no hemos visto pues mucho más allá, y ahí les teníamos entonces esos datos. Pero Gonzalo, en su país también hay ciertas contradicciones, y no entre grupos políticos internos, que los hay, pero yo quiero hablar de lo que está pasando, de estas visiones contradictorias